Viernes, 26 de la tarde. El momento exacto en que mi vida se partió en dos. Acababa de terminar de pagar las facturas familiares de este mes, la rutina habitual de transferir fondos desde mi cuenta para cubrir la letra del coche de papá, las recetas de mamá y el alquiler perpetuamente atrasado de Sofía. Mi hoja de cálculo brillaba en la pantalla del portátil, un meticuloso registro del deber familiar que había mantenido durante 5 años seguidos. Nunca había fallado un mes, ni una sola vez. Mi móvil se iluminó con el conocido sonido de nuestro grupo de WhatsApp familiar. Cogí mi taza de café, di un sorbo y miré la pantalla. Elena, hemos hablado todos y creemos que es mejor que des un paso atrás. Sofía necesita espacio. Y nosotros también. Se me durmieron los dedos. La taza se me resbaló de las manos y se hizo añicos contra el parqué de mi estudio. El café me salpicó los pies descalzos, pero apenas sentí el calor. Debajo del mensaje de papá, apareció el emoji del pulgar hacia arriba de tía Susana. Solo eso. Como si estuviera aprobando una sugerencia para cenar, no participando en mi exilio. Me quedé mirando esas palabras hasta que se volvieron borrosas. Dar un paso atrás. ¿De qué, exactamente? ¿De la familia a la que había estado manteniendo económicamente desde mi primer trabajo de verdad? ¿De la hermana cuyas facturas de la tarjeta de crédito pagaba discretamente cuando no podía soportar el estrés de las llamadas de los cobradores? ¿De los padres que nunca parecían darse cuenta de que yo vivía en una caja de zapatos para que ellos pudieran conservar su chalet de 4 habitaciones? Me temblaban las manos mientras escribía una respuesta, la borraba y volvía a escribir. Finalmente, me decidí por algo sencillo. Entendido. También me daré de baja de la cuenta familiar. Dejé el móvil y observé cómo el café se filtraba por las grietas del suelo de madera. 3 días antes, Sofía había enviado su petición al chat familiar. No directamente a mí, nunca directamente a mí, aunque todos sabíamos quién pagaría la factura. He encontrado un retiro de yoga increíble en Ibiza. Cuesta 3.500 euros, pero mi psicóloga dice que sería un cambio de vida para mi viaje de salud mental. Mamá había respondido inmediatamente con emojis de corazones. Papá intervino con un, lo que necesites, princesa. La respuesta estándar a cualquier petición de Sofía. Recordé haber estado mirando mi propio navegador esa misma tarde, las vacaciones en los picos de Europa que llevaba meses planeando. El primer descanso real que me iba a dar en años. 750 euros en total. Acampando la mayoría de las noches para ahorrar dinero. Lo había cancelado esa misma tarde, moviendo los fondos a lo que yo llamaba en privado el Fondo de Emergencia Sofía. Ahora, en el silencio de mi apartamento, algo cambió dentro de mí. El peso familiar de la obligación se desvaneció, reemplazado por una extraña, casi vertiginosa, ligereza. Abrí de nuevo el portátil, con los dedos firmes mientras navegaba hacia la web de mi banco. Uno por uno, empecé a eliminarme de las cuentas compartidas. El préstamo del coche de papá, el plan de pago de las medicinas de mamá, la tarjeta de crédito de Sofía, que de alguna manera se había convertido en mi responsabilidad hacía años. Con cada desconexión, respiraba un poco más aliviada. Cada pantalla de confirmación era como abrir una puerta en una casa que no me había dado cuenta de que era una prisión. La última cuenta, una cuenta corriente conjunta que había establecido para emergencias familiares, tardó más en cerrarse. Tuve que aceptar una advertencia sobre los pagos automáticos pendientes que ahora fallarían. Hice clic en proceder, sin dudarlo. 10 minutos después, mi móvil explotó con notificaciones. ¿Qué está pasando con la cuenta? El mensaje de papá. La farmacia dice que mi tarjeta ha sido rechazada. El pánico de mamá. Elena. Llámame ahora, la exigencia de Sofía. En mayúsculas, para emergencias. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. 5 años saltando cada vez que sonaba esa notificación. 5 años reorganizando mi vida para acomodar su caos financiero. 5 años de, solo hasta que papá se recupere, y, solo hasta que Sofía encuentre estabilidad. Silencié el móvil, lo puse boca abajo en la mesita de centro y caminé hacia mi diminuta cocina.
En el estante superior había una botella de Rioja que había estado guardando para una ocasión especial. No se me ocurría nada más especial que este momento, esta primera bocanada de aire fresco después de años de ahogarme. El corcho hizo un satisfactorio pop al salir. Llené una copa, la alcé en un brindis silencioso a mi apartamento vacío y di un largo y lento sorbo. Por primera vez en años, saboreé la libertad. Más tarde esa misma noche, los números me devolvían la mirada desde la pantalla de mi portátil, un testamento digital de años de sacrificio. 217 transacciones. 5 años de apoyo financiero. 87.500 euros. Me temblaba la mano mientras me desplazaba por la hoja de cálculo. Cada línea representaba algo que había cedido. Vacaciones nunca tomadas. Apartamentos nunca mejorados. Aportaciones al plan de pensiones pospuestas. Había etiquetado cada transferencia meticulosamente. Letra del coche de papá, abril. Copago recetas mamá, septiembre. Rescate alquiler Sofía, otra vez. Hice clic en la siguiente pestaña, donde el resumen de mi propio plan de pensiones mostraba un saldo raquítico. A los 33 años, debería tener el triple de esta cantidad ahorrada. Los asesores financieros lo llamarían negligente. Yo lo llamaba obligación familiar. El cursor se cernía sobre el extracto de mi plan de pensiones. Saldo proyectado a los 67 años, apenas suficiente para 5 años de vida modesta. Mientras tanto, Sofía acababa de publicar fotos de su tercera escapada de fin de semana de este año. La comida del domingo en casa de mis padres parecía un tribunal. Papá se sentaba en la cabecera, cortando el asado con precisión quirúrgica. Mamá se movía nerviosamente entre la cocina y el comedor. Sofía se desparramaba en su silla, con los ojos deliberadamente enrojecidos por lo que sospechaba que era más actuación que angustia genuina. Tía Susana colocaba los cubiertos con una atención innecesaria. Sin mirarme a los ojos. Todos, excepto yo, habían llegado temprano. La silla vacía bien podría haber tenido la palabra, acusada, pintada en el respaldo. «Qué detalle que te unas a nosotros», dijo papá, su tono con el mismo filo que su cuchillo de trinchar. «No estábamos seguros de que vinieras». Dejé mi bolso en el aparador. Dije que vendría. Bueno, después de lo que hiciste. La voz de mamá se apagó mientras colocaba un cuenco de puré de patatas en la mesa. Sus manos revoloteaban como pájaros heridos. ¿Qué hice exactamente? Saqué mi silla pero me quedé de pie. Sabes perfectamente lo que hiciste, papá me apuntó con el tenedor de trinchar, un gesto que había usado desde mi infancia para señalar un serio disgusto. Tu hermana lleva días llorando. Como si fuera una señal, el labio inferior de Sofía tembló. No entiendo cómo has podido abandonarme así. Mi psicóloga dice que tengo la ansiedad por las nubes. Poner límites económicos no es abandonar, Sofía. Tía Susana se aclaró la garganta. La familia ayuda a la familia, Elena. Así nos criaron. Una definición interesante de ayuda. Finalmente me senté, desplegando mi servilleta con una calma deliberada, un apoyo financiero unidireccional durante 5 años seguidos. A ver, escúchame, papá se inclinó hacia adelante, bajando la voz al registro que usaba para las discusiones serias. Hay obligaciones familiares que van más allá de tus hojitas de cálculo. ¿Qué pensará la gente cuando se entere de que Sofía tuvo que cancelar su retiro de salud mental? ¿O que tu madre podría no conseguir su medicación el mes que viene? Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Su medicación? Mamá asintió, con los ojos llenos de lágrimas. La aseguradora ha vuelto a denegar la solicitud. La apelación tarda 6 semanas, y sin tu ayuda con el copago. Y la letra de mi coche vence el martes, añadió papá. Al concesionario no le importan las emergencias familiares. El alquiler de Sofía ya está atrasado, intervino tía Susana, aunque nunca antes había cubierto yo el alquiler de Sofía a través de ella. Su casero la está amenazando con el desahucio. El peso de sus expectativas me oprimía el pecho. La medicación de mamá era para su afección cardíaca, una condición que la había enviado a urgencias 2 veces el año pasado.
La idea de que se saltara las dosis me revolvía el estómago. Tengo la hoja de cálculo aquí mismo, dije en voz baja, sacando mi móvil. Giré la pantalla hacia ellos, las columnas de números brillando entre nosotros como un escudo. 5 años, 217 transacciones, 87.500 euros. La cara de papá enrojeció. Mamá se detuvo a medio camino de coger la salsera. Sofía de repente encontró su vaso de agua fascinante. Eso es lo que he dado. No prestado, dado. Mientras vivía en un estudio más pequeño que este comedor. El silencio se extendió entre nosotros, roto solo por el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Mientras conducía a casa esa noche, me pregunté si debía mantener un silencio absoluto o enviarles un informe detallado de todo lo que había sacrificado. Documentar la verdad les ayudaría a entender, o solo les daría nuevas municiones para usar en mi contra. ¿Qué harías cuando aquellos que más deberían apreciarte te dan por sentada? El semáforo se puso en rojo y me detuve, viendo las gotas de lluvia correr por mi parabrisas. Cada gota trazaba su propio camino, uniéndose a otras, haciéndose más fuerte antes de desaparecer en el borde. Algunos lazos familiares, empezaba a darme cuenta, seguían el mismo patrón, cogiendo impulso hasta que se desvanecían por completo. 2 días después, mi móvil sonó por tercera vez esa mañana. Otro pariente preocupado llamando por la publicación de Sofía en las redes sociales. Dejé que saltara el buzón de voz, añadiéndolo a la creciente colección que no tenía intención de escuchar. La pantalla se iluminó con una notificación. Sofía me había etiquetado en su última actualización. Cuando tu familia te abandona durante una crisis de salud mental, aprendes quién se preocupa de verdad. La salud mental importa. Abandonada por los míos. Me desplacé por los comentarios. 37 respuestas de compasión, incluyendo 3 de tía Susana, que aparentemente se había autoproclamado defensora principal de Sofía. Habla con tu hermana, decía el último mensaje de voz de mi prima Beatriz. Estamos todos muy preocupados por ella. ¿Cómo has podido cortarle el grifo durante su tratamiento? Tratamiento. Como si un retiro de yoga de lujo con masajes de piedras calientes contara como necesidad médica. Mi correo electrónico sonó con un nuevo mensaje. Campaña de recaudación de fondos, apoya el camino de sanación de Sofía. El remitente, tía Susana, por supuesto. El mensaje detallaba cómo mi repentino abandono financiero había dejado a mi hermana vulnerable y sin recursos para una atención crítica de salud mental. Cerré el portátil y observé mi apartamento. Sus 45 metros cuadrados. El sofá cama que también era mi cama. El mini frigorífico zumbando en la esquina. La ducha que se quedaba sin agua caliente después de 4 minutos. Hace 5 años, vivía en un espacioso apartamento de un dormitorio con un balcón con vistas al parque. Entonces papá perdió su trabajo. Mamá necesitaba esa medicación especializada que no cubría el seguro. Sofía no podía soportar la presión adulta de un empleo regular. Solo hasta que las cosas se estabilicen, había prometido papá. Abrí mi carpeta de registros financieros, la que guardaba separada de la hoja de cálculo familiar. 5 años de sacrificio expuestos en columnas ordenadas. Aportaciones al plan de pensiones reducidas, luego detenidas por completo. 4 vacaciones canceladas. El fondo para la entrada de un piso que nunca pasó del depósito inicial. La apendicectomía de urgencia que pagué de mi bolsillo en lugar de usar el fondo familiar para mí. Durante años, había desviado 2/3 de mis ingresos para mantener a flote a mi familia mientras ellos mantenían su cómodo estilo de vida sin un solo ajuste. Llamaron a mi puerta. El cartero necesitaba una firma para una carta certificada. El remite me sorprendió, tío Javier, el hermano de papá que había sido efectivamente excomulgado de las reuniones familiares hacía años por razones que nadie discutía. Firmé el sobre, lo abrí y desdoblé una sola hoja de papel con solo 2 frases. No eres la primera a la que han exprimido, solo la primera que ha cerrado el grifo. Lo leí 3 veces, cada lectura como tomar una bocanada de aire después de años bajo el agua. Alguien más lo sabía. Alguien más lo entendía. A la mañana siguiente, entré en mi oficina y encontré a mi madre esperando,
aferrando un sobre. Tenía los ojos enrojecidos y la boca apretada. No contestabas al teléfono, dijo, como si eso explicara su aparición sin previo aviso en mi lugar de trabajo. Cerré la puerta y me senté detrás de mi escritorio. Estoy trabajando, mamá. Dejó caer el sobre con un golpe entre nosotros. Las facturas se desparramaron, el aviso de la letra del coche de papá, el extracto de la hipoteca, el pago mínimo de la tarjeta de crédito de Sofía. ¿Cómo se supone que vamos a pagar esto? Su voz temblaba. Tu padre es demasiado mayor para volver a trabajar. Sofía no puede soportar el estrés. De la misma manera que lo hacen otros adultos, ajustando sus gastos a sus ingresos. Se inclinó hacia adelante, sus joyas tintineando. La pulsera de diamantes que le regalé las navidades pasadas captó la luz fluorescente. La pulsera que había pagado con mi tarjeta de crédito porque había mencionado que quería una como la de sus amigas del bridge. Yo te di la vida, dijo, su voz bajando a un susurro intenso. ¿Y así es como nos lo pagas? Las palabras me golpearon como un golpe físico. No porque dolieran, sino porque por primera vez, vi la transacción con claridad. Mi existencia no era un regalo a sus ojos, era una deuda que se esperaba que yo pagara indefinidamente. Me diste la vida, dije, con voz firme, y luego os habéis pasado 30 años haciéndome pagar por ella. Su rostro se contorsionó. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué habéis hecho por mí últimamente, mamá? Aparte de coger. Se levantó bruscamente, recogiendo las facturas con manos temblorosas. Tu hermana tenía razón sobre ti. Fría, calculadora, sin ningún sentimiento familiar. Mientras se dirigía a la puerta, sentí una extraña ligereza. Su desaprobación había sido una vez mi mayor miedo. Ahora simplemente confirmaba que finalmente me estaba protegiendo a mí misma. Más tarde esa tarde, mi jefa se detuvo en mi puesto. ¿Todo bien? Vi a tu madre irse antes. Dramas familiares, dije, esperando la habitual retirada incómoda que la gente hace cuando surgen problemas personales. En cambio, acercó una silla. Escucha, si necesitas flexibilidad horaria mientras solucionas las cosas, podemos arreglarlo. Tu trabajo ha sido excepcional, no queremos perderte. Esa noche, 3 compañeros me enviaron un mensaje de texto para ver cómo estaba. No sobre dinero, no sobre lo que podía hacer por ellos, solo una simple preocupación por mi bienestar. Me quedé mirando los mensajes, sorprendida por el contraste con las comunicaciones de mi familia, que ahora consistían enteramente en exigencias y culpa. Cuando Clara, de contabilidad, me envió un mensaje invitándome a cenar la misma quedada semanal que había rechazado durante meses para ahorrar dinero, me encontré escribiendo, sí, antes de poder reconsiderarlo. A la mañana siguiente, me reuní con una asesora financiera. Necesito protegerme contra un posible robo de identidad, expliqué, sin mencionar que sería por parte de mi propia familia. Buena decisión, dijo, ayudándome a bloquear mis informes de crédito. ¿Tienes documentación de transacciones pasadas? Esa es tu mejor garantía contra el fraude. Acaricié mi portafolios de cuero. Cada transferencia, cada mensaje de texto, cada correo electrónico, de los últimos 5 años. Caminando a casa, vi al cartero acercarse a mi edificio con otra carta certificada. Esta llevaba el logotipo de mi banco. Firmé con manos firmes, sin miedo ya a lo que vendría después. Por primera vez en años, estaba preparada. La carta certificada del banco permanece en la encimera de mi cocina durante 3 horas antes de que encuentre el valor para abrirla. Cuando finalmente deslizo el dedo por debajo de la solapa, el estómago se me encoge al leer las palabras, urgente, alerta de fraude. Dentro, encuentro los documentos de un préstamo para una solicitud de negocio de 70.000 euros. Mi firma aparece al final de cada página, excepto que no es la mía. Parecida, pero no exacta. Las L's de mi apellido están mal hechas, y yo siempre pongo el punto de las I's directamente encima, nunca ligeramente a la derecha como en estas falsificaciones. Centro de Renovación Sofía Gracia, S.L., reza el nombre de la empresa. El segundo nombre de mi hermana. Mi historial crediticio. Su audacia.
Extiendo los documentos sobre mi pequeña mesa de comedor, ordenándolos como pruebas en la escena de un crimen. Lo cual, me doy cuenta con una fría claridad, es exactamente lo que esto es. El departamento de fraudes del banco había marcado la solicitud cuando la dirección de la empresa no coincidía con mi informe de crédito. Un pequeño detalle que evitó la ruina financiera. Fotografío cada página, asegurándome de que las falsificaciones sean claramente visibles. Ya no me tiemblan las manos. Algo se ha endurecido dentro de mí, como el ámbar que preserva un insecto antiguo, los restos de lo que una vez llamé lealtad familiar. La empleada del banco, la señora Morales, me recibe en una pequeña sala de conferencias a la mañana siguiente. Su expresión cambia de preocupación profesional a una determinación genuina mientras le explico metódicamente cada discrepancia. La presión de la firma es inconsistente, explico, señalando los lugares donde el bolígrafo se hundió más en el papel. Yo escribo con una presión uniforme. Y aquí, nunca abrevio, calle, como C/diagonal, en documentos formales. La señora Morales asiente, tomando notas cuidadosas. Tiene buen ojo, señora Vidal. 5 años vigilando cada céntimo te enseñan a fijarte en los detalles. Cuando terminamos, tiene un informe completo para el equipo legal del banco. Su voz se suaviza mientras cierra su cuaderno. Nos tomamos el robo de identidad muy en serio. Incluso cuando es familia. No pregunto cómo lo sabe. Quizás está escrito en toda mi cara. ¿Qué pasa ahora?, pregunto. Eso depende en parte de usted. Desliza una tarjeta de visita sobre la mesa. Esta es la información de contacto de nuestra división de fraudes, y esta otra tarjeta es para la unidad de delitos económicos de la policía. El peso de esos 2 pequeños rectángulos de cartulina se siente inmenso en mi palma. Mi móvil vibra en mi bolsillo mientras salgo del banco. El grupo de WhatsApp familiar. Casi lo ignoro hasta que veo la vista previa. Elena, tienes que arreglar este malentendido en el banco, inmediatamente. Es el mensaje de papá. No es una pregunta. Ni siquiera la pretensión de inocencia. Algo se rompe dentro de mí. Justo ahí en la acera, reenvío toda la documentación, las firmas falsificadas, la solicitud de préstamo, el registro de la empresa a la dirección de correo electrónico de la primera tarjeta de visita. Luego llamo al número de la segunda. Unidad de Delitos Económicos, habla el inspector Montero. Mi nombre es Elena Vidal. Me gustaría denunciar un robo de identidad y un fraude de préstamo. La voz del inspector es práctica. ¿Puede venir a la comisaría esta tarde? A las 3 en punto, he firmado declaraciones oficiales y proporcionado muestras de mi firma real. El inspector explica el proceso con una eficiencia practicada, sin condenar ni compadecer. Solo hechos. Esto me resulta extrañamente reconfortante. El banco ya ha congelado las cuentas asociadas con esta solicitud, explica. Es el procedimiento estándar en casos de fraude. Lo que significa las cuentas de mis padres. Las que mi padre usó para solicitar el préstamo. ¿Qué les pasa a las personas que hicieron esto?, pregunto, sin poder decir, a mi familia. Eso depende de si usted quiere presentar cargos, dice el inspector Montero, estudiando mi rostro. Algunas víctimas prefieren manejar estos asuntos en privado, especialmente con la familia. Otras sienten que los cargos formales proporcionan los límites necesarios. Cuando la policía me preguntó si quería presentar cargos contra mi propia familia, dudé. Buscar justicia a través del sistema legal me daría un cierre, o alejarme por completo sería una ruptura más limpia. Algunas heridas sanan mejor con la rendición de cuentas, otras con la distancia. El inspector no me mete prisa. No tiene que decidirlo hoy. Pero la cafetería frente a la comisaría está casi vacía a las 4:30. Acabo de pedir cuando veo a mi tío Javier entrando por la puerta. Su pelo plateado está más corto de lo que recordaba. Sus hombros más encorvados. Pero sus ojos son los mismos, amables, pero nunca blandos. Espero que no te importe, dice, deslizándose en el reservado frente a mí. Tu mensaje sonaba urgente. Empujo los documentos del préstamo hacia él. ¿Alguna vez intentaron algo así contigo? Estudia los papeles,
su expresión se oscurece. Fraude no, pero me desangraron de otras maneras. Las facturas médicas de tu abuelo. Los préstamos, temporales, para los negocios de tu padre. Hace comillas en el aire alrededor de temporales. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Me habrías creído? Su sonrisa es triste. Protegemos a las personas que nos hacen daño, Elena. Es la parte más cruel de ser humano. Le cuento sobre las cuentas congeladas. Las preguntas del inspector. Escucha sin interrupción, asintiendo de vez en cuando como si confirmara algo que ya sabía. Ahora irán a por ti con todo, advierte. Culpabilidad, amenazas, lágrimas. Lo que sea que funcionara en el pasado. Han perdido su poder. No todo. Todavía te importa lo que piense la familia. Ese es su último anzuelo. Tiene razón, y ambos lo sabemos. No voy a presentar cargos, decido finalmente. Pero tampoco voy a arreglarles esto. Tío Javier extiende la mano sobre la mesa y me aprieta la mía. Estás en tu derecho. A veces, marcharse es lo más amable que puedes hacer por todos. 3 días después, tía Susana llama para decirme que papá ha vuelto a trabajar. Ha tenido que desjubilarse, dice, su voz pegajosa de falsa preocupación. La situación del banco, ya sabes. Vaya malentendido. No fue un malentendido, la corrijo. Fue fraude. El silencio se extiende entre nosotros hasta que cambia de tema. Sofía vuelve a casa por un tiempo. Sus cheques del alquiler están siendo devueltos. Claro que sí, los facilitadores siempre encontrarán una nueva forma de facilitar. Tengo que irme, digo, sin molestarme en ocultar mi satisfacción. Algunos tenemos que trabajar. Cuelgo antes de que pueda responder. A través de mi ventana, observo cómo se acumulan las nubes para una tormenta de tarde. El cielo se oscurece, pero por primera vez en años, siento algo parecido a la claridad, a la luz. Al día siguiente, llegó el sobregrueso de color crema, con el membrete en relieve del bufete de abogados captando la luz de la mañana. Reconocí el nombre, Gómez y Asociados, el abogado de la familia que redactó el testamento de mi abuela hacía años. Mi café se enfrió junto a mi portátil mientras abría el sobre con el dedo índice. La carta que contenía era una manipulación experta vestida de lenguaje legal. Estimada señora Vidal, nos dirigimos a usted en nombre de la familia Vidal para sugerir una mediación con respecto a recientes malentendidos financieros. Sus padres reconocen ciertos errores de comunicación y están dispuestos a ofrecer un reembolso parcial de los fondos como gesto de buena voluntad. Resoplé, casi escupiendo el café. Reembolso parcial, después de 5 años y casi 90.000 euros. La carta continuaba con la sutil amenaza incrustada en el tercer párrafo. Que los asuntos familiares se hagan de dominio público rara vez beneficia a ninguna de las partes implicadas. La mediación ofrece una discreción que los procedimientos judiciales no pueden garantizar. Procedimientos judiciales. Como si fuera yo la que se enfrentaría a consecuencias legales después de lo que intentaron hacer con esa solicitud de préstamo fraudulenta. Doblé la carta con precisión por sus pliegues originales y la devolví al sobre. Luego abrí mi correo electrónico y escribí una respuesta que tardé menos de 2 minutos en redactar. S.R. Gómez, gracias por su correspondencia. No hay nada que mediar. Considere este asunto cerrado. Elena Vidal. Le di a enviar y luego me volví hacia el otro sobre en mi escritorio, el que había estado esperando toda la semana. El membrete de la empresa, Meridian Financial Operations, brillaba en la parte superior de la página. Mi ascenso a directora de operaciones financieras era oficial, junto con el traslado a su oficina de Barcelona. 75.000 de base con bonificaciones trimestrales por rendimiento, susurré para mí misma, pasando el dedo por la cifra del salario, casi el doble de lo que había estado ganando. Mi móvil sonó con una notificación. La inmobiliaria había enviado fotos del piso de 2 habitaciones en el barrio de Gracia de Barcelona. Suelos de madera, electrodomésticos de acero inoxidable, un pequeño balcón con vistas a una calle arbolada. 100 metros cuadrados, casi el triple del tamaño de mi estudio actual.
Abrí mi hoja de cálculo de planificación financiera y ajusté los números. Con el aumento de sueldo, podría maximizar mis aportaciones al plan de pensiones por primera vez. La calculadora de jubilación mostraba el efecto compuesto dentro de 30 años. Esas contribuciones crecerían hasta alcanzar las 7 cifras. Mi fondo de emergencia ya estaba sano de nuevo después de que el drenaje familiar se hubiera detenido. Mírate, le dije a mi reflejo en la pantalla del portátil. 3 semanas después, me encontraba de nuevo en Madrid, empaquetando las últimas de mis pertenencias antes de que llegara el camión de la mudanza. Había subestimado lo poco que realmente poseía. 5 años manteniendo a mi familia habían dejado poco espacio para las posesiones personales. Me rugió el estómago, recordándome que no había comido desde el desayuno. El supermercado de la esquina estaba a solo 3 manzanas. Compraría allí por última vez. Cogí mi cartera y las llaves, disfrutando del aire fresco de otoño mientras caminaba. Los pasillos familiares me dieron la bienvenida mientras cogía algunas cosas esenciales para mi última noche en el apartamento. Elena, ¿eres tú? Mis hombros se tensaron al oír la voz de tía Susana. Había logrado evitar cualquier encuentro familiar desde el intento de fraude. Por supuesto, mi suerte se acabaría en mi último día en la ciudad. Hola, Susana, dije, volviéndome para encararla. Estaba de pie, agarrando una cesta de caros bombones importados y vino, probablemente para una de sus famosas cenas, donde se pasaría la noche criticando sutilmente a todos los que no estuvieran presentes. Nos hemos estado preguntando cómo estás. Sus ojos se entrecerraron, haciendo un inventario de mi apariencia en busca de signos de dificultad. Todos han estado muy preocupados. Estoy excepcionalmente bien, la verdad. Metí la mano en el bolsillo y saqué el tarjetero que me había regalado la semana pasada. La caja de plata se abrió con un clic y le entregué una tarjeta. Sus cejas se alzaron al leer el título. Directora de Operaciones Financieras en Meridien, en Barcelona. Empiezo el lunes. Sonreí, sin molestarme en ocultar mi satisfacción. Qué sorprendente, metió la tarjeta en su bolso. Sabes, la medicación para la atención de tu madre es bastante cara ahora que no tiene tu ayuda. Quizás deberíamos hablar de establecer algún tipo de plan de respaldo de emergencia familiar. Algo modesto, solo para verdaderas emergencias. La risa que brotó de mí nos sorprendió a ambas. No era amarga ni enfadada, solo genuinamente divertida. Por primera vez, pude ver lo absurdo de todo con perfecta claridad. ¿Sabes qué, Susana?, dije, todavía sonriendo. Creo que... Me detuve a mitad de la frase, me di la vuelta y me marché. El sonido de mis botas en el suelo de baldosas creó un ritmo satisfactorio mientras me dirigía a la caja sin mirar atrás. 2 días después, instalada en un hotel en Barcelona hasta que mi piso estuviera listo, recibí un mensaje de tío Javier. Me ha llegado por el boca a boca que Sofía ha aceptado un trabajo en esa oficina de seguros. Su primer trabajo de verdad en años. Tus padres están vendiendo el barco y el apartamento de tiempo compartido. Pensé que querría saberlo. Le devolví un simple emoji de pulgar hacia arriba. Su realidad financiera ya no era mi problema. Esa noche, mi móvil se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Soy Sofía. ¿Podemos hablar? Hablar de verdad. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo, con el dedo suspendido sobre el botón de respuesta. Fuera de la ventana de mi hotel, el horizonte de Barcelona brillaba con posibilidades. Detrás de mí quedaban 5 años de servidumbre financiera y manipulación. Por delante se extendía un futuro que finalmente era libre de moldear. El móvil se hizo pesado en mi mano mientras consideraba mi respuesta. La pantalla de mi portátil brilla con posibilidades mientras hojeo paquetes de vacaciones durante el almuerzo. Bora Bora, Grecia, el Gran Cañón. Lugares que una vez solo existían en la sección de «Algún día» de mis sueños. Decidiendo entre opciones paradisíacas, «Qué vida más dura», bromea Marcos, apoyado en el marco de la puerta de mi oficina. Sonrío, girando la pantalla para que pueda ver. Los picos de Europa, el viaje que cancelé el año pasado. Aunque vas a lo grande esta vez, se da cuenta,
señalando la cabaña junto al lago que reemplazó mis planes de acampada anteriores. Ahora puedo permitirme sábanas buenas, digo, revisando mi panel financiero por última vez. Puntuación de crédito, 812. Aportaciones a la jubilación de nuevo en marcha. Fondo de emergencia completamente repuesto. Números que cuentan la historia de una estabilidad recuperada. Oye, ¿tienes un minuto? Sara, nuestra analista financiera más reciente, se asoma por la puerta. Sus ojos llevan el peso familiar que reconozco demasiado bien. Mi hermano ha vuelto a llamar para que le avale el préstamo del coche. Le hago un gesto para que se siente en la silla frente a mi escritorio y cierro la puerta. Mientras describe su situación, el mal historial crediticio de su hermano, la presión de sus padres, escucho ecos de mi yo pasado. Cuando termina, giro mi monitor hacia ella. Esto es lo que pasó cuando me convertí en el banco de mi familia. Déjame enseñarte cómo decir que no sin quemar puentes. Mi móvil se ilumina con una notificación. El grupo de WhatsApp familiar que nunca llegué a abandonar. Hace 3 meses, esa luz azul habría hecho que se me encogiera el estómago. Ahora, simplemente la deslizo para quitarla sin abrir el mensaje. Si cual sea la crisis que estén fabricando hoy, pertenece a otra persona. Sara se da cuenta. ¿No vas a mirarlo? No hace falta. La ligereza en mi voz me sorprende incluso a mí. Si es importante, llamarán. Si llaman, ya decidiré entonces si quiero contestar. Ninguna culpa surge para ahogarme. Ninguna curiosidad tira de mi atención, solo el pacífico impulso hacia adelante de una vida sin la carga de emergencias fabricadas. Más tarde esa noche, las copas de vino tintinean en mi nuevo apartamento, uno de verdad, de un dormitorio con vistas al Parque Güell. Colegas que se han convertido en amigos se reúnen alrededor de mi mesa de comedor, la primera que he tenido que no es plegable. Por Elena, dice Marcos, levantando su copa, y por los límites que construyen futuros mejores. Laura, mi jefa que aprobó mi horario flexible durante lo peor de la crisis familiar, añade. Y por saber cuándo hay que marcharse. La conversación fluye hasta bien entrada la noche, salpicada de risas genuinas, del tipo que viene sin cálculo ni consecuencia. 2 semanas después, estoy frente a una sala de estudiantes universitarios en un taller de educación financiera. La obligación familiar es real, les digo, pero también lo es la autopreservación financiera. Sus rostros reflejan la confusión que una vez sentí, ese espacio imposible entre el amor y la supervivencia. Cuando una joven levanta la mano para preguntar sobre ayudar a su madre con el alquiler, solo hasta que se recupere, reconozco el comienzo de un camino familiar. Apunta exactamente lo que puedes permitirte dar sin comprometer tu futuro, le aconsejo. Ese número es tu límite, no el punto de partida para una negociación. Después de la clase, reviso mi correo electrónico. Mi solicitud para el máster en asesoría financiera aparece como, en revisión. Mi perfil de citas tiene 3 mensajes nuevos de personas que no esperarán que financie sus elecciones de vida. Caminando hacia mi coche, me detengo en una panadería a por un café. El sol de primavera me calienta la cara cuando la puerta se abre y casi choco con tía Susana. Sus ojos se abren en reconocimiento, luego se entrecierran calculadoramente. Elena, qué coincidencia. Te veo. Cara. Me alegro de verte, Susana, digo, y lo digo en serio. El éxito es realmente la mejor venganza. Sabes, empieza, inclinándose más cerca, la jubilación de tu padre no va según lo planeado. Hemos estado hablando de crear un fondo de respaldo, y pensé. Me río, no con malicia, sino con una diversión genuina que nos sorprende a ambas. Con una sonrisa, la rodeo y continúo hacia la panadería. Mientras me alejo, me pregunto si alguna vez llega un punto en el que deberías dejar que la familia tóxica vuelva a tu vida, aunque sea en pequeñas dosis. Mantener la distancia es un compromiso de por vida, o la curación a veces significa puentes cuidadosamente reconstruidos. ¿Qué harías si las personas que una vez te exprimieron hasta la última gota volvieran a llamar a tu puerta?